había una cantidad de gente acreditada Uf. que no debería estar ahí, Uf. que entorpecía este momento, que entorpecía la situación deportiva, psicológica del deportista. Y entonces yo no gano nada con estar ahí, en la porra y demás. No, a ver, lo que nos correspondía estuvo. Y hubo muchos deportistas que vinieron conmigo antes de ir a Juegos Olímpicos y me hacían la pregunta, ¿cómo se vive el proceso? En la medida de lo posible yo les transmitía, a ver, empiecen a bajar tabiques a la mochila, o sea, empiécense a quitar peso de encima. Había atletas que estaban más preocupados porque fuera la mamá que porque lo iban a hacer en la competencia. Y esa fue otra. Les cargaron la presión porque les llevaron a la familia, los patrocinadores que tenían empezaron a hacer cosas que no les correspondían a los atletas. Acreditados los patrocinadores. Acreditados. Entonces, había muchas cositas que a nosotros no nos corresponde y creo que no aporta el querer generar un protagonismo que es inerte en ese momento. Te faltó llorar, Ana, te faltó llorar. No, menos. Te faltó llorar. Nada más rápido, Bienvenida. Gracias. Pues sí, tú me comentaste eso. Y no vamos a empezar así con el bombardeo, así como llegó Ana. ¿Por qué nos fue a Ana? O sea, no. Vamos a ir llegando poco a poco, pero tú me decías antes, están bien entrenados, tenemos pero alta calidad de atletas en esta delegación. Estimabas un mínimo de 5, que fue en donde nos quedamos, y por ahí un máximo de 12 preseas en estos Juegos, porque tú los veías muy bien preparados, ¿no? ¿Qué faltó ya a posteriori para que se cumpliera esta expectativa máxima y por qué la mínima? Bueno, Y bienvenida al Morning, primero. Gracias. Un gusto estar con ustedes. Bueno, primero creo que muy asertivo el comentario previo. De Mario, sí. Mario creo que fue muy puntual en decir que la parte psicológica juega un factor preponderante en los Juegos Olímpicos. A los Juegos Olímpicos se llega a competir. No podemos cargarle el tema de que si el apoyo o no el apoyo. A ver, somos una institución 24/24, 4 años previos de los Juegos Olímpicos, acaba un ciclo y empieza el otro. Y no de solamente un verano. Son muchos años, son muchos días, son muchos meses, son muchas competencias. Es mucho lo que está detrás de un deportista para hacer posible ese único momento que se va a acabar en 1 minuto, en segundos, en 1 hora, en 45 minutos de juego, en lo que dure la competencia. Entonces creo que falta, lo decía yo a la conclusión de los Juegos Olímpicos, pues creo que falta esta garra de llegar a competir, porque se llega a competir a los Juegos Olímpicos. Hacemos todo lo permitible, posible hacer, de arroparlos y acompañarlos para que lleguen y cristalicen ese momentito que se va a acabar, como lo acabo de decir, en un chasquido de dedos. Pero, pues bueno, se quedaron muchos en la antesala otra vez. Tenemos 29 diplomas de finalistas y pues nos hicieron vibrar muchos ahí en el ganchito último de poder pelear por ese bronce. Marco, que nos hizo vibrar con la posibilidad del oro. Los clavados que igual nos dejaron otra vez con tronaron los dedos de las posibles medallas para la marcha. Muchos atletas que estuvieron ahí, pero bueno, es una competencia. No se puede especular ni tampoco se puede predecir que con dinero se logra una medalla, porque no se compran las medallas. Se va y se compite. Y hoy lo que nos demostró París es que cada vez el círculo se vuelve más pequeño, mucho más férreo de competencia, porque no podemos apostarle al de voy a esperar que se equivoque en las flechas, voy a esperar que la alemana se equivoque porque la alemana es octava o porque la alemana es novena. No, a ver, tienes que ir a ejecutar lo que hiciste y para lo que te preparaste. No podemos estar a la expectativa de que el otro se equivoque, porque no llegan a equivocarse a los Juegos Olímpicos. Casi no pasa. Lo comentamos previo de irnos, te decía, ¿quiénes pueden llegar? ¿Quiénes pueden lograrlo? El que tenga la cabeza más fría. Quien llega con la cabeza más fría, llega y ejecuta y se olvida de lo demás. Me llamó mucho la atención en gimnasia rítmica, la alemana que termina ganando el oro. Cada vez que terminaba de competir, llegaba y se tapaba. No quería ver la competencia de las demás. ¿Por qué? Porque estaba focalizada en lo que ella quería hacer. Y no le importaba la clasificación de las demás, y no le importaba qué es lo que giraba alrededor. Entonces, todo el tiempo terminaba su ejecución, tenía que esperar a que el siguiente número terminara para poder salir del área. Entonces, todo lo que duraba el resto se tapaba, estaba ensimismada en lo propio. Entonces, eso te habla mucho de
cómo llegas a la competencia. Aplaudo y la verdad me siento muy orgullosa del trabajo de Osmar y de Celaya en la competencia. Ambos reflejaron eso, concentración. Si vemos imágenes ya previo al último clavado, Osmar estaba focalizado. Repetía el clavado en la cerrando los ojos. Exactamente. Pues estaba hecho eso, porque lo trabajaron. Y hay que decirlo tal cual, pues fue un robo en despoblado, porque esa medalla era oro. Ese era oro. Compañeros. Ana, tú que fuiste atleta y cazando este tema, también es un hecho, se trabaja la psicología, o sea, por eso existen, y yo insisto en eso, los psicólogos del deporte. En este caso, por ejemplo, y repito, tú habiendo sido atleta, uno, si nos puedes compartir tu experiencia en ese sentido, cómo trabajaste tú mentalmente, además de con el entrenador Barrera, y dos, esta delegación, ¿qué tipo de apoyo? No quiero usar la palabra apoyo para no caer en esto, pero ¿a qué psicólogo del deporte se le asignó? Ya sé que es por deporte. En el caso, por ejemplo, de Osmar no hay dudas, pero hay otros, se habló aquí el día de ayer, por ejemplo, en el caso del taekwondo, ¿no? La actuación que tuvo Sansores, que parece que sí falta esa mentalidad cero. Y sabemos que taekwondo es uno de los deportes que sí estuvo apoyado. Entonces, ¿cómo se trabaja ahí en esa parte desde el punto de vista del atleta? Miren, tenemos que desdoblar dos momentos. Creo que la parte física, yo en su momento lo declaré cuando mi entrenador, y fue un tema no de desencuentro, sino le dolió un poco mi comentario a él en su momento, a una pregunta de un comunicador que me decía, ¿qué porcentaje le das a una cosa y qué porcentaje le das a la otra? A lo psicológico y a lo físico. Y entonces yo crucé los porcentajes. Yo dije, es 80% mental, 20% físico. Porque en el momento de la ejecución se vuelve totalmente mental. Entonces él se sintió un poco aludido porque me dijo, entonces ¿dónde está mi trabajo? Y yo le dije, no, a ver, es que tenemos que cambiar la regla. Porque es así. ¿Cómo lo trabajé? Recordarán que yo llegué lesionada a los Juegos Olímpicos. Y para mí fue un momento crítico cuando la psicóloga me dice, plásmame tus 5 escenarios de Juegos Olímpicos. Entonces son de esos momentos incómodos porque no quieres hablar del tema, porque a nadie le gusta que te digan que vas a perder y que está la posibilidad de que puedes perder. A nadie le gusta, y a nadie le gusta meterse a ese tunelcito donde vas a ver las realidades de lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque nos envolvemos en el halo de la expectativa, la fiesta, tal, pero bueno, había que poner los 5 escenarios y yo pensé que poner los 5 escenarios se acababa la sesión y decir ya, adiós. No, me dice, ahora desglósalos y ponme exactamente qué va a pasar en cada uno de ellos. Entonces era poner oro, que era wow, luego poner plata con 2 menos wow, y luego poner bronce, y luego empezar la parte crítica, pasar a la final, no pasar a la final y no ir a Juegos Olímpicos. Entonces, ponerte en este escenario lo que haces es una batería de posibilidades donde esta indumentaria está a la mano. Tú ya sabes qué sigue y ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Lo decían antes de entrar, la competencia así se plantea. Voy ganando por amplia ventaja, ¿cómo contengo mi emoción de no darlo todo por hecho? Me empatan, pierdo puntos, etcétera. Entonces todo este escenario... Todo se entrena. ¿no? Y las emociones están a flor de piel. O sea, lo que das por un hecho, de repente cambia. Me tocó ver el juego por televisión allá en los Juegos Olímpicos de handball. Alemania-Francia. Francia le iba poniendo una aplastada de 20 puntos a Alemania y faltando 5 minutos para que concluya el partido, le sacan el juego, faltando 30 segundos, empatan el partido, se van a tiempo extra y Alemania le saca el juego y le roba la medalla de oro. Y fue un error de un jugador, algo que era un saque y se acababa el tiempo y era en oro. Entonces, esto te habla de circunstancias pues que difícilmente las podemos predecir. Yo lo platicaba con alguien antes, decía, bueno, a ver, creo que toda la delegación mexicana va preparada para esto, pero ellos tendrán que definir qué es lo que pasa. De acuerdo. Los números son fríos. Oye, Ana, yo tengo una pregunta. Somos más de 120 millones de mexicanos, somos muy competitivos en todos los aspectos, pero 5 medallas se lograron. A lo mejor para algunos son muchas, para otros pocas.
¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué no nos podemos poner metas más altas, más elevadas? ¿Qué nos falta para no decir, bueno, nos conformamos con estas 5 medallas? ¿Dónde están trazados los objetivos? Conformismo no hay. A ver, si hay tantos finalistas, la lógica marcaba que sí era factible brincar el 9 histórico, que es el de México 68, y el 7 de Londres, que es la mejor actuación que se tuvo, con el oro del fútbol, y los números marcaban esa tendencia. Digo, ya lo hubiera, pues está en más de siglo, pero teníamos planteadas 3 de clavados, posible 4 de clavados. Se contaba con la de taekwondo, se contaba con la de surf, vaya. Y cuando te pones a contar cuántos finalistas hubo, pues la probabilidad estaba, pero no hay un conformismo ni tampoco es una situación a la deriva. Se trabaja con deportes, hay deportes que se invierte mucho más que en otros. Voy a poner una comparativa. Vemos el resultado que tuvo el taekwondo versus el resultado que tuvo el boxeo. El boxeo es la medalla más barata que tenemos de la delegación. Se le dio apoyo, pero es mucho menor que el taekwondo demandó por el tipo de clasificación, por el tipo de competencia, por el tipo de dinamismo que tiene para poder clasificar a los Juegos Olímpicos. El boxeo fue mucho más fácil, mucho más corto y mucho más económico. Entonces ahí es cuando empieza a ponderar cuánto cuesta una medalla y cuánto vale el resultado de un deporte y de otro deporte. Pero conformismo absolutamente no lo hay. Creo que tenemos que ser más enfáticos y más propositivos y realistas con las federaciones. A ver, yo creo que aquí cabría el paréntesis en remarcarle al público quién tiene facultad de qué. El Comité Olímpico y las federaciones son los que inscriben para esto. El gobierno, representado por la CONADE, es el proveedor para que ellos tengan viajes, campamentos, equipamiento, becas, entrenadores, equipo multidisciplinario. Por eso lo decía al principio, somos full time, no en el verano cada 4 años. Entonces, esto siempre viene la incógnita de si fue suficiente o no fue suficiente. Y aquí la estrella remarcada en este hecho es Prisca. Nadie la tenía ustedes del radar. No. Nadie la veía. Pero pecho tierra se venía trabajando, apostándole a ese talento y a la probabilidad de algo que habíamos vislumbrado desde Tokio 2020. Prisca la teníamos para bronce en Tokio, pero bueno, son las cosas que pasan en el deporte y ahora llegó empoderada y valentonada a decir, a ver, esto ya no me lo van a quitar. Y vimos una Prisca totalmente distinta y mucho más competitiva. Y el mismo caso que de Osmar. Osmar fue a Tokio, más chiquito, pero bueno, sirve para tirar el hielo. Y hoy vimos a un Osmar mucho más competitivo. A lo mejor el individual le costó el hecho de ya no tener una muletilla de compañero, que en este caso fue Juan Manuel, y se queda con el bronce. Pero tenemos un Osmar que promete para ser y Emiliano, mucho. Y hay muchos atletas para Los Ángeles. Mario, perdón. Sí. Yo creo, mira, más que pensar que está bien, que pensemos en una federación o en un comité o en una CONADE que está, claramente tienen sus funciones, yo me iría más al deportista, en lo individual. A mí me gustaría mucho saber, cuando regresen los atletas, los que no ganaron y los que ganaron, ¿qué estaban pensando en el momento crítico? Porque yo creo que los que no ganaron, estoy casi seguro que es una de estas 3 variantes. Tengo que ganar, no puedo perder o ya valí. En el momento crítico. No, ese está bien grande, ya valí. No, yo tengo que ganar. No, es que no puedo perder. Esa presión del no puedo, porque no poder o tener que, si no se logra, ya es fracaso y me voy a ir para abajo. Y como no me prepararon para irme para abajo, no me plantearon estos escenarios, no sé qué voy a hacer, para mí va a ser la catástrofe más grande. Entonces ya perdiste la concentración en lo que estás haciendo porque estás pensando en que no puedes ganar, que tienes que ganar, que no puedes perder o ya valí. Entonces yo creo que sería bien interesante hacer un trabajo más personal, sí que se hace, pero más individual y más que plantearnos el éxito o el fracaso de la delegación mexicana como bloque, porque como bloque no vamos a curar a la delegación mexicana. La delegación mexicana es una cosa abstracta. Son muchas federaciones unidas en diferentes deportes. Lo que tenemos que ver cada uno, empezar por ahí. ¿Cuál era tu mentalidad? ¿Qué te estabas diciendo? ¿Qué estabas diciendo en ese momento? Oye, pero planteas una posibilidad también bien interesante. Recopilar, ¿cuántos fueron? 27. 27 con posibilidad.
Ajá, 19 con diploma. Pero ¿cuántos de la delegación? 107. O sea, imagínate 107 casos bajados a una base de datos y al análisis de una dependencia, de un gurú, de un Mario Guerra, que analice todo eso y sí te diga, oye, aquí hay una condición, hay un hilo conductivo. Es que si fueran 300 serían pocos. O sea, 107 es totalmente alcanzable hacer eso. Sí. Y darles obviamente el entorno de la entrevista empático para que, a ver, ¿qué te estabas diciendo? No, pues es que no me acuerdo. A ver, yo sé que no te acuerdas. Si te acordaras, ¿qué sería lo que te estabas diciendo? Poder ir capturando, ¿no? Hasta en una conversación. No, pues entonces cuando yo lo entré y lo vi, dije, no, pues ya valí. Esas pequeñas cosas coloquiales. Si aquí, por ejemplo, cuando hablamos todos, podríamos cachar palabras que nos revelarían a cada uno de nosotros. Claro. ¿Qué sentimos, qué pensamos, qué posibilidades cómo somos. pensamos, nuestras aficiones, nuestras filias, nuestras fobias? Podemos cachar muchas cosas si podemos analizar, ahora sí como en repetición instantánea, el tipo de palabras que elegimos para hablar, hasta el tipo de corporalidad que tenemos cuando hablamos de ciertas cosas. Entonces, yo creo que vale más la pena, si son 107 o fueran 300, sí enfocarnos, pero cada persona tendría que ver cuál es mi forma de hablarme ante el desafío, cuál es mi forma de presionarme, cómo me motivo internamente, me motivo a pasos, me motivo a regaños, pobre de ti donde falles, ¿no? Es como, imagínate un niño pequeño, va a entrar a su discurso de inglés, ¿no? A su spelling ahí, y que antes de entrar la mamá le diga, pero recuerda, todas las esperanzas de la familia están puestas en ti. Hijo, no, pues ya valí. Sí, ya valí. Del papá de Gerardo Torrado no vas a estar hablando, ¿eh? No. Hay que tener respeto. Ana, yo te quiero hacer una pregunta. Se está terminando tu gestión, 9 medallas, por ahí quedó pendiente la de oro. Y en México tenemos esta idea, esta realidad de que los políticos tienen cero nivel de autocrítica. Yo creo que tú sí eres una persona que tiene autocrítica. ¿Cómo calificarías tu gestión, que, insisto, aparentemente está llegando a su final? Hay muchas especulaciones y lo sabemos, pero ¿cómo calificarías tu gestión si hoy justamente llegara a su final? Yo calificaría la gestión no por mi persona, sino por todo el equipo de la CONADE, con una muy buena participación. A ver, los números lo reflejan. Haber logrado rescatar un equipo y hacerlo competitivo, creo que demuestra que tenemos que hacer, y aludiendo a lo que acaba de decir Marta otra vez, compenetrar más el paquete. No es decisión de uno, no es decisión personal tampoco. Hay muchos actores alrededor. Entonces creo que es muy buena participación, ha sido muy bueno el papel y creo que entregamos números muy positivos y que dejamos plasmado lo que se tiene que seguir haciendo independientemente de lo que suceda en los siguientes días o meses, pero hay detalles que todavía merecen mayor profundización de análisis y de crítica, y no al interior de la institución, sino de los colaboradores satelitales que tiene la institución, llámese federaciones, llámese entrenadores, y llámese los propios deportistas también, porque, a ver, no podemos estar a expensas de, pues vamos a ver qué pasa. El atleta que va y compite y sabe a lo que va, ya dimos un ejemplo, ¿no? El caso de Prisca. Ya da la boca, sin muchas olas, sin muchos avispamientos, llega y ejecuta. Vimos un escenario totalmente distinto a la pelea de taekwondo, donde, pues, de ser campeón del mundo, pues, sale con la máscara y después... Y se quedó frío. Se quedó frío. Entonces, creo que ahí refleja, y yo insisto, por eso... Creo que el análisis que hizo hace un momento Mario habla mucho de lo que sí se tiene que hacer. Esto que plantea de recopilemos qué se decía, pues yo creo que lo mismo tendremos que decir nosotros, pero luego tenemos una cantidad de cosas que suceden alrededor que no se contemplan. La cultura, no cultura, de estar en estos escenarios, y voy a decir un ejemplo de lo que pasó en Tiro con Arco. El que grita justo cuando ya jaló, no debería pasar. Obligarlos a pasar por la zona mixta con los medios de comunicación, no estoy en contra de los medios de comunicación, simplemente es que ese tipo de cosas no estuvieron en el entrenamiento. Entonces, claro, te hago una pregunta difícil, entonces tengo un globo donde aquí está todo lo que yo trabajé, y un comentario es un alfiler, llega y ¡pum! Y adiós, se fue.
Entonces me dejaste tarea durante el proceso de la zona mixta de preguntas de ¿y qué pasa si ahorita que salgas no ganas? ¿Y qué pasa si no logras la medalla? Entonces empieza el tormento de lo que dices, construimos institución, federación, gobierno, institutos estatales, demás. Atletas. Construimos el atleta y ese momentito echa abajo todo. Acabas de mencionar algo bien importante y esa es la pregunta que te quiero hacer, el tema de los comentarios. Esta palabra está muy de moda, se puso de moda hace poquito tiempo y es empatía. Y de repente siento que tus comentarios no son empáticos con los deportistas. ¿Qué es, Ana? Es una combinación, una mala combinación de que Ana Guevara es una mujer que le gusta decir las cosas como son y los deportistas que de repente tienen la piel delgada, o simplemente no encontrabas tú la manera de generar empatía porque parecía que Ana decía algo y algún deportista se lo tomaba mal. Ana vuelve a decir otra cosa y otra chica de marcha se lo toma mal. ¿Qué pasó ahí, Ana? A ver, son cosas, es difícil, bueno, primero, desmenuzar la situación. Nosotros no vamos a los Juegos Olímpicos de aplaudidores. Y creo que lo peor que podemos hacer es estarlos jorobando en ese proceso. Entonces, unos sí quieren que lo hagan y otros cuando llegas dicen, no, es que se quieren colgar. No, es que nos colgamos, trabajamos junto con ustedes este momento. Y creo que va mucho en el tenor de cómo se fraguó el abajo. Había una cantidad de gente acreditada que no debería estar ahí, que entorpecía este momento, que entorpecía la situación deportiva, psicológica del deportista. Y entonces yo no gano nada con estar ahí en la porra y demás. No, a ver, lo que nos correspondía estuvo. Y hubo muchos deportistas que vinieron conmigo antes de ir a Juegos Olímpicos y me hacían la pregunta, ¿cómo se vive el proceso? En la medida de lo posible yo les transmitía, a ver, empiecen a bajar tabiques a la mochila. O sea, empiécense a quitar peso de encima. Había atletas que estaban más preocupados porque fuera la mamá que porque lo iban a hacer en la competencia. Y esa fue otra. Les cargaron la presión porque les llevaron a la familia. Los patrocinadores que tenían empezaron a hacer cosas que no les correspondían a los atletas. Acreditados los patrocinadores. Acreditados. Entonces, había muchas cositas que a nosotros no nos corresponde y creo que no aporta el querer generar un protagonismo que es inerte en ese momento. Te faltó llorar, Ana, te faltó llorar. No, menos. Te faltó llorar. Nada más rápido, mi querido Richard. A ver, temas que sé que molestaron, temas incluso de falta de respeto a la privacidad. Primero pide un cuchón, se te acerca una persona mayor, te saca unas fotos, te vuelve a sacar, o sea, hasta que provoca una reacción de tu parte y le dices, déjame comer, ¿no? Y hoy saca el diario Reforma en sus redes sociales una foto tuya durmiendo en primera clase en el avión, ¿no? Que valga la pena decir que pues casi se viene bajando del avión, ¿no? O sea, chamba es chamba y Ana, y yo la conozco, es muy trabajadora. Pero la imagen es así, o sea, han abonado a la imagen. Aquí incluso teníamos fuertes discusiones en donde sí es, no es, pa. Ya te dieron, o sea, ya te etiquetaron. Fuiste a pasear, fuiste a acabarte los viáticos, fuiste con dinero del país, de los mexicanos, y de abusiva no te bajan. ¿De dónde viene? O sea, ¿y qué es esto? Y vaya, ¿en qué se has abonado? ¿En qué no? ¿Qué piensas, Ana? Creo que fue la administración, así empezó y así estamos concluyendo. Hoy en los hechos es que no existe uno solo que acredite toda esta verborrea que han creado. Soy una figura pública y soy una persona no conocida en mi país solamente, en el mundo. Y pues esta connotación que le quisieron dar a esa cena, si ven la foto, pues estoy en una mesa de 6, esperando otras personas. Obviamente cuando llegó este señor a tomar la foto solamente habíamos 2. Y luego toda la agresividad con la que, y con el dolo que hacen, ¿no? Aludiendo que esta persona es mi pareja, o si estoy con una persona y luego estoy con otra, si llego a pasear gentes y demás. Yo lo dije antes de irme de aquí, todas las acreditaciones otorgadas a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte se fueron al servicio médico que acompaña al equipo. Yo no llevaba familia,
yo no llevaba gente a pasear, yo no generé ningún gasto extraordinario con cargo al erario. Todo el personal que estaba acreditado estaba dentro de la villa y la única que estaba externa fui yo. Entonces creo que es un tema de dolo y con mucha violencia trastocando todo, o sea, mi integridad, mi privacidad, mis decisiones, mi independencia de algo que no juega en el tema, pero es querer manchar pues, el buen resultado de la alegación. Y repito los números, lo que preguntaba hace un momento Iván. A ver, lograr tercero de medallas en Panamericanos, edición Lima, tercero en la edición de Santiago, ganar los Juegos Centroamericanos, tener tantos finalistas en los Juegos Olímpicos. Esto, ¿por qué no se habla del lado positivo? No es encontrar siempre el lado negativo. Toda esta especulación que hicieron de que si se iba a lograr o no las medallas. Previo hay un trabajo, muchas horas de trabajo para poder llegar a esto. Hoy yo no iba con la expectativa dormida de, pues vamos a ver cómo nos va. A ustedes les ha tocado previos directores de CONADE que llegaron y les preguntaban, ¿cuál es el resultado que se espera? Callados. No había una certeza. Cuando yo competí sí había certeza, pero porque traía un cúmulo de 5 años continuos de ser protagónica, ganadora, resistente, insistente, y siempre están 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces eso generó, la única que sabían que iba a ganar en Atenas era yo. Las demás era pues, saber qué pasa y cómo pasa. Recuerdo que quien estaba director en ese momento decía, voy a renunciar porque sentía que había fracasado la selección con 4 medallas en los Juegos Olímpicos. Pero creo que es un dolo y una tendencia permanente durante toda la administración. El hecho de ser la primera mujer que dirige la institución y no querer aceptar que los resultados pueden ser alcanzables. A mí no me tienen catalogada como me perciben aquí, a mí no me tienen catalogada en el exterior. El Comité Olímpico Internacional ve y dice, qué bien lo está haciendo México. Brasil dice, wow, qué bien lo están haciendo. Faltan detalles como los que acabamos de decir para que se defina. Pero estamos haciendo un gran trabajo. Y a pesar de las condiciones que guardan las federaciones, algunas federaciones de carácter administrativo que no pueden recibir recurso, un Emiliano que estuvo a punto de meterse a la medalla, una federación que no puede recibir recurso y que fue otorgado directamente a los atletas. Eso no lo hablan. Entonces creo que la campaña y la persistencia con una línea editorial de estar golpeando, pues la gente lo percibe así, pero yo tengo total paz y la tranquilidad de que sé que el trabajo se logró y que esta administración ha hecho lo más con lo menos. Tenemos el recurso, el presupuesto más bajo en la historia de la administración pública en la institución y aún así logramos este resultado y no estoy diciendo que sea menor, es la correcta aplicación del recurso trasladado a buenos resultados. No estarlo regalando. No estarlo regalando y malgastando, porque entonces si comparamos lo que decía al principio, el resultado de Londres versus el de hoy, sí, pero Londres tenían 9,000 millones de pesos de presupuesto. Nosotros tenemos 2,500 millones de presupuesto. Es un poco de diferencia. Creo que el costo ahí se... ¿Crees que, perdón, Richard, rapidísimo, es que tiene que ver con lo que estás diciendo, Ana? ¿Crees que la cosa hubiese sido diferente con otro partido político en el poder? Porque la percepción sabemos cuál es. No tiene que ver con un tema de partido. Creo que tiene que ver con un tema de personal y optimización del recurso. Me refiero a la percepción de la gente. No, la percepción es... creo que los medios de comunicación, la forma de comunicar ha cambiado. De hecho, lo planteábamos antes de irnos, que decía antes, teníamos que esperar lo que publicara el periódico, teníamos que esperar lo que publicara la televisión. Hoy la noticia transita con esto, o sea, es al segundo. O sea, no ocupamos que amanezca mañana para saber cómo le fue al equipo, no. Ya la noticia viene en decadencia cuando la publicamos aquí, pero se debe a una situación de pues una sintomatología social, percepción, donde hay mucha malinformación, y tengo que decirlo con todas sus letras, hay muchos colegas de ustedes que han entrado en una decadencia brutal, o sea, se dicen sabiondos del tema, y perdón, pero no tienen la más remota idea de lo que es estar ahí, y que no acuden a la veracidad de las cosas. Entonces es muy fácil aventar vituperios y juzgar, y levantar y señalar, pero en el fondo no saben qué es lo que pasa, no estuvieron en el proceso.
Yo nunca los vi en el centro de alto rendimiento. Entonces solamente vienen al calor del momento. Ahorita Marco es la gloria, pero yo no los vi que hicieran absolutamente nada por Marco. No los vi que hicieran nada por Prisca. Yo no vi que hicieran nada por el tiro con narco. Yo no vi que hicieran nada, o sea, solamente redundar y nutrir una mentira. Porque hoy en los hechos no existe una sola denuncia que haya prosperado, no hay un solo juicio que exista y que haya prosperado para juzgarme o para hacerme una sanción. Y vamos a entregar una administración totalmente sana en las cuentas de lo que corresponde a la CONADE. Siempre salen observaciones y lo hacen ver como que ya está el acabose y terminan en observaciones. No hay ningún delito, no hay ningún desvío, pero persiste esta campaña de querer fincar y erradicar el tema de corrupción que no la existe. Días antes de ir a los Juegos Olímpicos llegó una diploma de felicitación por parte del secretario de la Función Pública felicitando a la CONADE por el trabajo realizado en el tema de transparencia, donde todo el personal de la CONADE cumplió con su declaración patrimonial, lo cual indica que pues, cumplimos, quiere decir que no hay ninguna falta grave y que está transparente todo lo que ahí se dice. Si ellos hubieran encontrado a alguien que tuviera dinero además, recibiera dinero por fuera o estuviera utilizando, no hubiera llegado a ese diploma y no hubiera llegado tampoco o más bien hubiera provocado una consecuencia del tema. Pero hoy no existe absolutamente nada de ello. Contrario a lo que la noticia que nos encontramos ayer, de que la World Aquatics se encuentra en un proceso de investigación por el FBI de Estados Unidos, en el cual están inmiscuidos otros países que también fueron trastocados. Como México. Complicidad con el Comité Olímpico Mexicano. Entonces, eso contesta el chiste solo. O sea, dices, ¿de quién es la culpa? No es culpa de nosotros. A nosotros, como institución de gobierno, nos toca velar por el correcto y debido ejecución y destino del recurso que se le da a los atletas. No podemos darle dinero a quien no puede, y menos si es ilegal. Y eso duele. Richard. Qué bueno que tocas el tema, Ana, porque hablabas primero, ¿no?, de que estás terminando tu administración y que al hacerte la pregunta yo, ¿no?, de cómo la calificabas, te vas satisfecha y ahora lo dices, ¿no? Se van con cuentas limpias. Y yo quiero preguntártelo directamente aprovechando que estás aquí, porque justo el día de ayer mencionaba, ¿no? Se publicó en febrero y todavía en abril de este año que había precisamente lo que tú mencionaste, señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación de los ejercicios, ¿no? Aquí estoy viendo, de 2019, de 2020, 377 millones por comprobar. O sea, yo lo dije ayer y te lo digo, así que viéndote de frente, cuando lo mencioné al aire dije, no estoy diciendo que Ana se los embolsó. Sí que su administración, en este caso la CONADE que tú presides, tiene estas cuentas. Entonces mi pregunta es eso, ya no existe tal, o sea, ya se saldó contra la ASF estos pues, agujeros que eran de casi 600 millones de pesos. El track del tiempo fue función pública lo pasa al Tribunal de lo Administrativo y el Tribunal de lo Administrativo no encontró elementos que acreditaran eso y se cerró el caso. De esa primera investigación, que pues, fue la que más llamó la atención y fue ahora sí que la bienvenida, recordarán que inhabilitaron a 9 elementos de la CONADE por supuesta complicidad y acompañamiento de estos hechos. Tuvieron que ser restablecidos y exonerados porque no se encontraron elementos, pero lamentablemente se vuelve el cóctel de lo político con lo mediático y entonces vuelven a refrescar esta nota como si fuera de ayer. Son casos cerrados, son 8 auditorías relacionadas, 19, 20, 21 y 22, que están saldadas. Hay observaciones, siempre va a haber observaciones, pero de eso a que se configure o se tipifique el hecho de corrupción, le queda un largo kilometraje, cosa que no existe. Y está tal desesperación que incluso estando en los Juegos Olímpicos volvió a salir otra vez la diputada a decir que exigía, que quería una respuesta. Pues a ver, que vaya al tribunal y que le digan cuáles fueron los elementos que encontraron para desestimar. Antes de hablar de lo de la natación, agradecerle a Mario que nos mezclamos aquí con lo deportivo, los Juegos Olímpicos y todo, pero quisiera que me dijeras ¿qué eventos tienes en puerta, Mario?
Bueno, ustedes siempre van a encontrar en mi página marioguerra.mx o en encuentrohumano.com diferentes talleres justamente que ayudan a eso. Ayudan a las personas a una transformación, a un cambio de mentalidad, ya sea para la vida de pareja, para la vida en familia o para el propio desarrollo personal. Yo creo que vale mucho la pena sí hacernos cargo. Y yo ya más cerraría diciendo, también me gustaría saber, estos deportistas que ganaron y no ganaron, ¿qué decían cuando eran niños sus papás cuando veían deportes en la tele? Le decían a un jugador, mira este loser, qué barbaridad. Sí, no, porque pasa. entonces, si se lo dices a él, también me lo estás diciendo a mí. Y yo creo que para la transformación, y lo que decías muy importante, Iván, al principio, ¿cómo se le hace, no? También lo que decían, ¿cómo se le hace? Bueno, yo creo que todo parte del núcleo familiar, todo parte de cómo visualicemos el triunfo, el fracaso, cómo veamos a la persona. Habrá desde el que diga, bueno, ¿quieres ser deportista? Pues a ver, ahora hazlo y gana para que demuestres. O habrá quien haya motivado de otra manera. Yo he visto padres en juegos de fútbol de niños decirles, ¿cómo es posible que hayas dejado que metieran ese gol? Si estabas ahí listo, ¿qué te pasa? Y entonces crean una presión de terror de, mi papá me está viendo, mi mamá me está viendo. Yo concuerdo que habría que plantearnos quién debería estar y quién no debería estar. ¿Y qué preguntas se hacen en el momento más inoportuno? Al momento que voy a entrar, oye, si no ganas, ¿qué vas a pasar? No me preguntes eso ahorita, me lo hubieras preguntado hace 2 años, o pregúntamelo cuando salga, pero no al momento que voy pasando, justo para entrar a competir, me preguntas qué voy a hacer. Entonces sí hay que revisitarnos todos nosotros, los padres, los tutores, los entrenadores, los periodistas también. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos contribuyendo o no para cambiar una mentalidad? Para que eventualmente sí nos hagamos la pregunta, ¿por qué no habríamos de ser una potencia? Bueno, respondiendo a tu pregunta puntual, sí, siempre van a encontrar en marioguerra.mx o encuentrohumano.com talleres y mucha información que puede ayudar precisamente a generar este cambio de mentalidad desde adentro, donde tiene que generar. Porque si vamos a estar buscando culpables afuera, no vamos a encontrar soluciones. Adentro está el Y cambio. tienes uno de rompimientos muy en puerta, ¿no? Claro, tengo uno que sí, cómo superar una ruptura. Tengo el viaje del héroe también, que es un taller que no se vaya nunca. Muy ligado, Sí, no. muy ligado a los deportes, muy ligado a la vida, a los retos que la vida nos plantea, porque también es un espacio donde también te dicen, bueno, y si no puedes, ¿qué vas a hacer con esto? Pues, ¿qué vas a hacer? Te vas a levantar y vas a volverlo a intentar la siguiente vez. Y no vas a voltear el dedo a ver a quién le voy a echar la culpa, ¿no? De que como mi maestra del kinder me vio feo un día, como nunca me compraron aquel lunch, entonces por eso no puedo ganar. No. Ya, eso está bien cuando eras niño. Ya creciste. Ahora tú eres el responsable de lo que haces. Híjole, eso es la responsabilidad. Eso, mero. Te tenemos que dar las gracias porque No, tienes que irte a W yo sí, Radio. me tengo que ir a W, Salúdanos a correcto. Marta de Baile. sí, no vayas. Es que allá sí le pagan. entonces sí. Sí. Te agradecemos mucho. Nosotros vamos Muchas a corte gracias. y luego, hablando de rompimientos, nos explicas cómo superar el rompimiento de Comité Olímpico Mexicano con la CONADE, pero eso es otra historia. Es otra historia. Lo platicamos. Gracias, Mario. Gracias. Yo político, pues yo no sé nada. No, ya sé que no sabemos nada, pero nosotros te vamos a llevar. Tú nada más ponte ahí, menea el balón y ya vas a ganar votos. Y sí, eso pasó. A él le gustaba mucho jugar en la cancha de Tepito, en la cancha que había ahí, ¿no? Que es famosa, el barrio de Tepito, Maracaná, exactamente. Y pues el pueblo lo quería. Él vivía enfrente de donde yo vivo, en la vecindad de enfrente, y pues desde jovencillo yo era niño y yo lo veía a él con su petaca y todo, y aquí lo llegué a ver varias veces jugar y no, pues sí te dejaba marcado. Presidente, me acaban de pegar. Yo, pues, a ver, déjame ver, y ahorita sale. Entonces, ¿quién le pegó a Faitelson? Y sale Cuauhtémoc por ahí atrás. Yo. En fin, estamos aquí metidos en la discusión todavía. Gracias de nuevo a Mario Guerra y lo queremos tener acá de nuevo porque un nos crack. ayuda mucho. Sí, es un crack. Un condenado crack. Por eso es el rockstar del amor. El rockstar del del amor. amor. Del amor. El gurú del amor. Venga. ¿Le puedo hacer Sí, una pregunta a Le Ana? puedes hacer las preguntas que quiera. A ver, Anita. Ya viene el proceso de la entrega-recepción y todo este asunto. Y te quiero hacer 2 preguntas. Punto número 1, si No, tú una, pudieses tranquilo. recomendar a una persona, ¿a quién sería? Y 2, si ya tienes pensado en qué vas a ocupar tu tiempo. ¿Y por qué no ella? Que nos, A ver, que nos Eso diga te quería ella. preguntar, si te Recomendar, quedan ganas de... No voy a seguir. recomendar. Cuando recomendé fue un error. Bueno, No, fue un error y no puedo meter las manos a la lumbre por nadie que no sea sola por mí. Claro. 2, ¿qué voy a hacer? Hay 1000 cosas por hacer. Creo que el
la experiencia de esto deja mucha tarea por hacer. O sea, de verdad hay cosas que no cuestan trabajo hacerlas y que deberíamos de provocar que sucedan. Yo le compro toda la idea a lo que acaba de decir Mario, de que sí es necesario el más trabajo psicológico, pero no trabajo psicológico clínico, y no tengo nada en contra de los psicólogos clínicos. Tenemos que encontrar figuras como él y otros profesionales con mucho más bagaje de experiencia que trabajen verdaderamente el aspecto deportivo psicológico, no el de placebo, repito, sin ofender a los psicólogos, sino entender qué es lo que pasa en el deporte, porque entonces tienes que hablar con un lenguaje real y frío de lo que es el deporte. A ver, dio ejemplos ahorita muy puntuales de cómo te hablan desde la infancia, cómo te habla el entrenador, qué te provoca el entrenador, porque nadie te enseña. Hablando del entrenamiento, se vuelve de repente cíclico. Y lo hablaba con los chicos de tiro con arco. Les decía, a ver, tiras 500 flechas. Yo al término del entrenamiento te diría, ¿qué hiciste? Y me diría, tiré 500 flechas. No, otra vez la pregunta, ¿qué hiciste? Tiré 500 flechas. No entendiste el entrenamiento. Son 500 oportunidades para ponerle escenario a cada flecha. Esta la voy a tirar pensando tal, esta la voy a tirar pensando tal. Y entonces empieza a generarte varias, pero entonces es generar una bitácora de vuelo a tu mente de quiero estar en este momento y quiero estar en esta línea. Claro. Si tú empiezas a desvariar, la lógica, el cerebro te dice, pues desvaría. Pues no cierras la claqueta, no pasa. Siempre estás a la deriva de cómo venga. Sí, otra vez escenarios. Si les ponen ventiladores fuertes, potentes, para que desvíen las flechas a cierta velocidad, pues ellos ya pueden medir hacia qué inclinación, qué desviación tienen que tener su lanzamiento, entrenamiento, entrenar cada flecha lanzada. Pero entonces decías, no recomendarías a nadie, pero ¿no? ¿Te interesa quedarte? A ver, yo estoy preparada para los dos escenarios. No es un tema que está en la mesa. Y estaré dispuesta para lo que venga. Y siempre que sea en beneficio y servicio a mi país, lo haré. Pero pues ahora el escenario es, pues ya empezamos a preparar, porque se tiene que hacer de todas maneras. La entrega-recepción y el famoso cuaderno blanco de cómo se queda la institución y de qué le daremos a la siguiente administración, porque hay que hacer ese corte de caja sí o sí. Si sucede lo otro, pues de todas maneras eso tiene que quedar... Y si no, la siguiente pregunta de Iván era, ¿qué tienes contemplado? ¿Una academia Ana Guevara? Hay mucho por hacer, de verdad que las oportunidades son infinitas. O sea, una cosa es tener este privilegio de comandar todo desde la dirección de la CONADE con todas las disciplinas deportivas, pero luego si nos vamos a los específicos, a ver, el caso del ciclismo, se lograron meter a la final y quedaron en un quinto. Era como cuando estaba yo en la pista, pues era meterte en medio de las potencias y ser ahora sí como la ovejita negra del grupo. Y dicen, a ver, ¿qué hace una mexicana metida ahí? Pues bueno, las chicas de ciclismo lograron otra vez un hecho similar de meterse a la final y el ciclismo de México tiene un gran potencial. El tiro con arco tiene un gran potencial. Hay que buscar más talento, hay que desarrollar talento y hay que arroparlos de todas estas herramientas. Entonces creo que hay mucho por hacer. Los deportes de conjunto. ¿Lo harías desde fuera? O sea, si no estás en CONADE, ¿lo harías desde fuera? Se puede hacer desde fuera. Sí, claro, se puede hacer desde algunas fuera. marcas que ayuden ahí, digo, lo que sabe Ana. Le voy a preguntar, Ana, precisamente la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, hemos visto que en la formación de su gabinete está priorizando precisamente a las mujeres. Tú mencionaste hace unos minutos, eres la primera mujer que preside la Comisión Nacional de Educación Física, bueno, de Deporte y Cultura, ¿no? de la CONADE. A ti, por ejemplo, en este escenario que se está llenando el gabinete de mujeres, ¿te interesaría, te gustaría mantenerte ahí, formar parte, pues sí, de este cambio histórico que está teniendo el país en materia de equidad? Miren, yo creo que el motivo fundamental que abriría una continuidad sería no pagar la curva de aprendizaje, teniendo entendido que el siguiente sexenio tendrá unos Juegos Olímpicos nada más. Tuvimos 2, Tokio y París. El siguiente solamente tendrá Los Ángeles. Entonces creo que pegar los cables para poder justo pulir estas decisiones,
estos apuntalamientos que hay que tener con ciertas disciplinas deportivas que sí nos permitan hacer crecer el deporte de México, ayudaría la continuidad. Y creo que en lo nacional y en nuestra historia deportiva, pues lo contesta el hecho de Jalisco. ¿Por qué Jalisco se volvió el uno nacional? Porque tuvo un director 3 sexenios. Y eso le permitió cimentar una continuidad de desarrollo de más disciplinas, de más entrenadores. Y hay que invertir. O sea, eso, a ver, no podemos seguirle apostando a la permanencia voluntaria. Entrenadores que se autodefinen entrenadores nacionales y ellos son los que deciden quiénes van y quiénes no van. Atletas que se apoderan de la posición. No, a ver, creo que hay que abrir la competitividad interna. La lógica de los nacionales con NADE, cuando se planteó el cambio de nombre, yo lo dije desde un principio, yo no quiero tener los mejores atletas a nivel nacional. Quiero de ahí sacar la cosecha de los que vamos a tener los mejores deportistas de México ante el mundo. Y no permanecer ahí, pues fui 10 veces campeón nacional de la prueba con 8,000 medallas. Sí, pero a nivel internacional no pasó absolutamente nada. No, al contrario, es el escenario para despertarlos y para debutarlos ante el mundo. Porque sí tenemos capacidad para hacerlo y sí hay los medios para hacerlo, pero tenemos que ser mucho más propositivos y más enfáticos en que debemos de elevar la calidad de los entrenadores. Creo que quien se lleva los palmareses rotundos de todos los cánones y demás es Ma Jin, la entrenadora china que está bajo un convenio con China y que pues hoy le vuelve a dar a México otra medalla olímpica. Entonces creo que la ruta debe ser por ahí. Claro. O sea, y dentro de lo malo del profe Nelson Vargas, que son muchas cosas, él en su administración trajo a Ma Jin, ¿no? Sí. Fue cuando se hizo el convenio con China. Sí. En ese momento se hizo Eso sí hay trajo que a 200 rescatarlo. entrenadores de China, entre ellos Oye, Ma Jin. y a ver, te quedaras. Se tiene que solucionar lo de clavados, ¿no? Lo de natación. O sea, esa ruptura, ese que inmediatamente salgan los medios y todo, la opinión pública, decir, y no le dieron apoyo, y no le dieron beca, y Osmar lo despreció el país. Se tiene que resolver. A ver, creo que acabas de tocar un punto medular. Osmar. Recordarán que previo de la última Copa del Mundo que fue, pedía a Ma Jin, él desconocía lo de la carta que mandó Marijose a la embajada, que puso en vulnerabilidad la permanencia de Ma Jin en México. Y fue motivo de 5 reuniones con Centro China, porque Ma Jin estaba sentada en el banquito como si hubiera delinquido en México. Entonces puso en riesgo. A Osmar le expliqué cuál era la situación y le quedó clarísimo que no era una situación personal y que no era una situación de la CONADE. Quien inició todo este vericueto se llama FINA en aquel entonces, hoy World Aquatics. Ellos son los que iniciaron el proceso de que se truncara el apoyo para el equipo mexicano, toda vez que el comité estabilizador, que ha sido más desestabilizador que estabilizador, es ilegal y no le podemos otorgar recursos al comité estabilizador. Y por ende, al no haber federación, no hay cadena consecutiva para poderles dar ni los apoyos a los atletas, porque la regla dice que la petición tiene que llegar de la federación, cruzado con ranking, cruzado con sus criterios y cruzado con una validación de que lo que dice que tiene el atleta es veraz. Y entonces manda año con año a las federaciones la solicitud de quienes son merecedores de beca. El cuerpo técnico de la CONADE lo valida, se autoriza e inicia el proceso para otorgar las becas a los atletas. Acto seguido, creo que esta situación, más allá de que queramos buscar una solución, pues tiene que haber una voluntad. No es solamente de que nosotros querramos, y lo he dicho 1 y 1000 veces, si fuese solo por parte nuestra, ya tuvimos 1000 observaciones por parte de la función pública por usurpar o por faltas o por exceso de poder. Claro. Sin embargo, no existe. Y cada vez que sale una nota, se vuelve a mandar la tarjeta informativa a la función pública diciendo que no se puede por todos estos motivos. Si estamos mal, reconvénganos y díganos por dónde. Pues no hay camino. Entonces,
Es una beca bienestar, Ana, algo, sí. consíganles. No. Ana, consíganles. Oye, Ana, ¿a ti te interesa limar asperezas con las atletas o qué pasa? ¿Ya se resolvió esta situación de tanto que se habló? Porque Nuria Diosdado, en cuanto termina su participación, saca otra Lo vez primero. de nuevo el tema de los chones, del topper y estas cosas. ¿Te interesa realmente limar estas asperezas o poner en claro con estas atletas? Utilizaron la situación para enrarecerlo más y para tener beneficio. Recuerdo la llamada con Arturo Elías previo a que les diera el apoyo para ir a la Copa del Mundo y demás, donde le explicaba yo cuál es la situación de en qué estaban el equipo de nado sincronizado. Y le dije, y van a terminar en octavo o décimo. ¿Por qué terminaron en el lugar que terminaron? Porque no fue Rusia y no fue Bielorrusia. Pero no había forma de pensar que podían ser medallistas. Aunque se puede especular que iban a ser medallistas porque supuestamente llegaron como campeones del mundo. Pero esta chica que fue parte del equipo, Tarek Shell, que está en Instagram, les quitó el halo en el que se están vendiendo, explicando qué es cada competencia, por qué se califica y cómo las calificaron y cuáles son los errores que cometieron y cuál es la esencia de ese equipo en sí. O sea, toda la farsa esta con la que simularon y nos llevaron a nosotros en el cuento. Más, sin embargo, no hay nada que limar ni nada que explicar. Nos toca responsablemente cuidar las arcas y hacer que el destino del recurso vaya correctamente. Ahora, aclarar que sí se le siguió dando la beca por orden de un juez. Entonces mienten cuando dicen, no nos dieron beca. No, sí tienen beca. Por orden de un juez. Entonces es una saña de querer seguir manchando y seguir difamando. ¿Desde cuándo tienen beca? Desde a principios del año, de finales del año pasado. Ya, sí, pues llevan todo este año Es con que el mismo discurso. tuvieron que Sí, presentar siguen con lo amparos, ¿no? Sí. Se presentó un Precisamente. amparo y el juez dijo, pues brinquen en la regla. Porque de hecho no nada más fue nado sincronizado, prácticamente todos los deportes que dependen de la Federación de Natación, la Mexicana de Natación, los clavadistas, ¿no? Algunos el juez se lo otorgó y otros no. Algunos, curiosamente, nada más es uno. Entonces, ese uno ha otorgado todos, pero hay otros que se han sujetado diciendo, la CONADE es la institución responsable de técnicamente evaluar si eres merecedor o no. Lo ponía un ejemplo meses atrás, sobre tu elección. Decía, a ver, se te pierde tu credencial de elector. Entonces tú no puedes llegar al Instituto Nacional Electoral a decir, dame otra. Te dicen, no, cumple con los requisitos y te doy otra. Entonces tú llegas con un amparo y dices, no, pues yo quiero un amparo que me des otra. Entonces, con toda la razón te va a decir, a ver, ¿están publicados los requisitos? ¿Cumple de nuevo con los requisitos? Porque es obligación traer tu constancia de domicilio. Y entonces te vuelve a otorgar otra. Oye, pero traigo un amparo. No vale el amparo. Es lo mismo aquí. Tienes que volver a cumplir con el requisito, porque entonces justo lo que revisa la auditoría es que estén todos los expedientes, de que esté todo en orden, de que el monto que le diste al atleta sea el adecuado. Entonces imagínate que yo me pusiera espléndida y dijera, pues, ay, me caes bien, te voy a dar tal cantidad. Ah, tú me caes más bien, te voy a dar más cantidad. Sí, no, porque No se puede, exacto. Y al que me cae gordo, se la bajo. No. Ahorita va a venir otro escenario, porque justo todos los que no alcanzaron entrar al top 10, vienen las bajas otra vez. Pero así está escrito en el reglamento. No es porque nosotros lo digamos. Te tienes que ir a una conferencia de prensa, ¿no? No, lo vamos a guardar para mañana. Oye, Ana, No, ahorita tienes que ir, ¿no? Entonces es mañana. Ah, es mañana. Ah, ok, creí que era ahora. esta mañana hemos hablado mucho, o gran parte del hilo conductor ha sido la mentalidad, ¿no? Se ha hablado mucho, ¿no? De la mentalidad. Esta declaración tú la diste, no sé si ayer o antier. Lo que falta es una visión de preparación mucho más ambiciosa, que de verdad se la crean, que estén metidos en la competencia. Una declaración muy de Ana Guevara, ¿no? En donde lo que estás pidiendo es no solamente el compromiso en la parte física, sino un trabajo también en lo mental. Esta declaración, desafortunadamente, pues no cayó bien en algunos atletas. Eso es lo que choca, que tú sí fuiste un atleta con una capacidad y dureza mental muy cabrona y resulta que no tenemos hoy a los chicos con eso, ¿por eso choca? A ver,
Voy a volver a tomar el mismo ejemplo y esta declaración fue a la salida del combate de Sensores. Ahí fue esa declaración. Se Iba contesta, dirigida, digamos, No, a y la con- actuación de se Y cambio. contesta con sola. toda razón. se contesta sola. Sí, qué Después de cosa. que en Qué México- decepción. Que Tuvimos- además ahí estás de acuerdo con el sobrepeso del chico. Tuvimos una pues muy férrea competencia para poder tener el Mundial en México, el 22 en Guadalajara. Y lo único que le otorgó a México la posibilidad de tener el Mundial fue la situación que guardaba Rusia en ese momento. Porque yo hablé con el presidente de la Federación Internacional solicitándole pues algún evento internacional que permitiera pues meter al equipo mexicano, hacerlo visible, empezar a ganar categorías. Veníamos de debacle de Tokio, donde no solamente se lograron 2 plazas y México no llegaba con equipo completo otra vez. Bueno, detrás de eso vino la concesión del presidente y dice, bueno, si tú tienes presupuesto para competir con Rusia, dice, te pongo en la terna para que compitan por la sede. Le dije, no, olvídalo. Le dije, no tengo para pagar ese fee. Había quedado hasta ahí. Brincamos al 22. Y el COI castiga a Rusia y dice, no tiene derecho a nada. Y Rusia prácticamente ya tenía la sede. Me habla el presidente de la internacional y me dice, te doy el mundial y no pagan fee. No, bueno. Pues nos cayó regalo, ¿no? Bueno, eso, la conclusión para contestar lo que me estás preguntando es, México queda campeón del mundo en Guadalajara. Donde él campeón del mundo, donde Daniela Sosa fue campeona del mundo. Y entonces parecía que ya habíamos embonado en la situación de pensar que París podía ser favorable para el equipo de taekwondo. Pero entonces ahí es donde contesta lo que hablamos hace un momento con Mario, de las decisiones detrás, que no tienen que ver con lo deportivo, que empiezan a perturbar y a zanjar un desenlace como el que vimos. Fuera de forma deportiva, condición, distractores, todo esto que se generaba antes, el acoso del personal acreditado que andaba de attachés ahí previos, la gente que estaba previo a la competencia tomándose la foto, y dices, a ver, eso no toca. Y luego tenemos una declaración de Gaby de tiro escopeta, donde ves, o sea, el dolor, porque también lo viví después de los Juegos Olímpicos de Sydney, con esta incertidumbre de dolor que te quedas de decir, es que sí lo tuve, pero tengo que vivir el duelo. Y estoy segura que va a regresar más empoderada, más convencida, porque cuando dices, hice todo para llegar y me quedé 7, y estuvo rozando la posibilidad del metal. Y no me acuerdo si fue un disparo o 2 disparos, la desplazan. Pero entonces te quedas con Sí. Frustración. Entonces no frustración, son de esas cosas que, Rabia. que te empieza a atormentar, lo que decía hace un momento Mario, ¿cómo te hablas? Entonces después de que se enfría la cabeza, ya pasó la competencia y entonces empieza a identificar dónde estuvo. Aquí fue, entonces empieza a identificar y entonces te empiezan los... Por el nivel de lo invertido en taekwondo, ¿consideras que esa es la mayor decepción de estos juegos? No, a ver, creo que hay muchas, hay que hacer una valoración, pero yo no me quisiera adelantar, quisiera que fueran los federativos los que hablen y que ellos den su veredicto. Nosotros lo tenemos identificado porque aquí hay circunstancias que fueron previstas y fueron avisadas con tiempo. Pues es tarjeta amarilla, cuidado, porque no está entrando en el carril. Y varias tarjetas amarillas y que finalmente, o lamentablemente, tuvimos desenlaces no favorables, todavía con el tópico y los... Hubo avisos. Exacto, y todo el tópico de lo que ayudó a que esto terminara de fraguar, ¿no? Ya está. A mí me- Mientras tantito, quita a Renecio de ahí, ¿Dónde está? porque siempre Ah, sale en la Renecio. toma y me distrae. A mí me gustaría preguntarte, Ana, porque no es un tema de ahora. O sea, yo al menos en mi persona llevo 30 más años ejerciendo el periodismo deportivo y he visto que una de las grandes carencias que tiene el deporte mexicano es a nivel administrativo la competencia, por no decir pelea casada, desde que se creó la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano. O sea, aquí yo te quiero preguntar, en este caso había muchas expectativas que siendo tanto tú como Marijose exatletas, mujeres que saben lo que es pasar por todo el proceso que necesita un deportista mexicano para triunfar, para ser exitoso. ¿Cómo podemos, Ana, sanar esa fractura y hacer que todos jalemos hacia un lado? Porque digo, además es no nada más el deporte amateur, en este caso por llamarlo así, pasa en el fútbol, ¿no? Hablábamos en la Federación Mexicana, hay grupos, y entonces uno pone un técnico, otros no apoyan,
acaba ese proceso, ahora los otros ponen un técnico. ¿Cómo podemos, en este sentido, y con base en tu experiencia después de este periodo que has tenido al frente de la CONADE, subsanar esas diferencias y hacer que podamos remar, literal, así como en el deporte, del canotaje, ir todos hacia la misma dirección para que los resultados que hoy nos faltaron, que nos quedamos así, etcétera, se den en Los Ángeles 2028, por ejemplo? Miren, siempre se vuelve un tema de chantaje. Lo decía hace rato, quien acredita es el Comité Olímpico, quien otorga las acreditaciones es el Comité Olímpico, incluso para ustedes, para los medios de comunicación. Bueno, a Récord no le dieron acreditación. No, Imagínate, y a un muchos medio otros. de comunicación de este tamaño no fue acreditado Qué cosa. porque pues por ahí nos enteramos que las acreditaciones se vendieron, ¿no? Entonces, ¿qué Muchos cosa? acreditados tampoco tuvieron espacio para poder entrevistar a los atletas. Estando en la zona mixta, fueron privados de que pasaran por la zona mixta los atletas. Pero bueno, ese es otro tema Otro tema. les tocará a ustedes cuestionárselo a ella. Retomando la pregunta es, ellos son los que tienen facultad de acreditar. Se vuelve un tema de chantaje. Y entonces siempre se cierra el tema de acreditaciones. Y esa palabra, la última palabra, tienen ellos. Vemos todavía en la réplica ahí de la ola quejas de que si no fue el entrenador adecuado, que si no le faltó personal, que si no sé qué. Termina siendo facultad del Comité Olímpico esa decisión, no la de nosotros. Todas las acreditaciones otorgadas a nosotros se fue al apoyo del equipo. Pero voy a hacer mención del dato nomás para que vean el dolo y lo miserable que puede llegar a ser la circunstancia, no porque exista una fractura, porque entonces los hechos hablan por sí solos. Ese personal se fletó desde el día 22, 21 que llegaron unos, desde el 20 que empezaron a viajar, y en lo consecutivo que fueron adhiriéndose al equipo, pues se enfrentaron todo el tiempo adentro del servicio médico. Unos tenían derecho para ir a los espacios deportivos, otros no, pero se la fletaron ahí, en la línea de tiro, full time. Los regresaron un día antes de la clausura, cuando lo único que les podían dar de regalo es haber ido a la clausura. Ah, no, pues los volaron un día antes. Entonces, ahí te habla algo que no tiene que ver una cosa con la otra, y son premios de personal que no es protagónico, pero que tiene mucho crédito, de personal que fue comandando este proceso y que son tan importantes como el entrenador, y son tan importantes como lo que hemos hablado durante toda la mañana. La parte psicológica, la parte de seguridad. Entonces, te habla de este tipo de cosas, de que la división la ven desde ahí. Ahora, iba un montón de personal de ataché. Esta discusión que se dio entre Yair y Iván García, Yair llevaba acreditación o full access para estar de animador. Entonces dices, esa acreditación se le pueden haber otorgado a otro entrenador. Claro. A ver, ya un personal de apoyo Tú psicológico. fuiste sin acreditación. Pues yo fui con acreditación, pero mi acreditación está coartada nomás a la grada. Bueno, exactamente. O sea, era para entrar a los escenarios, que por eso también te dijo, ¿dónde está? ¿Por qué nunca salen las tomas? Y sí, María José Alcalá, pues hay que decirlo, porque no tenías la acreditación para estar donde estaba María José Alcalá. Ellos tenían En acceso fin, a pues todos. te agradecemos muchísimo. Si te quieres quedar a hablar de los Pumas de Iván Pirrón, que fueron masacrados ayer. Son una lástima, una vergüenza. Estás en tu casa. Pero te agradecemos mucho No, al contrario. venir, dar Muchas la cara. gracias, Ana. Tus datos, tu punto de vista, tu opinión, tu verdad. Aquí, repito, hemos invitado varias veces a María José Alcalá, no ha querido venir, no toma la llamada. O dinos cuánto cuesta. O sea, ayer justo alguien decía, pues es que ustedes no pagan. Pues venga, si hay necesidad de pagar por las entrevistas, no es mi estilo de verdad, pero pues lo platicamos, María José, ¿no? Mañana en la conferencia de prensa haremos los números duros, reales de la delegación. O sea, haremos el análisis con el que se entrega este resultado. Los números duros, fríos, y poniendo en el balance de qué es qué. Y vuelvo a poner otro ejemplo. Hacía mucho que una maratonista no acaba el maratón en los Juegos Olímpicos. Si Tlali Mascote acaba con una muy buena marca, una diferencia abismal por la ganadora, pero acaba. Y entonces luego tenemos el combate de taekwondo, que le da un quinto lugar versus un 24 o 27 que quedó Citlali,
o el cuarto lugar de Emiliano, que dices, Sí. o sea, la balanza de repente sí, juega. Sí, son claro. muy diferentes, Son cosas- claro. El exacto. esfuerzo es tremendo de Emiliano, que va Emiliano con récord es- mundial. o sea, Emiliano se merecía la medalla chamacazo, claro. por todo, o sea, por muchas De acuerdo, cosas. de acuerdo. Bueno, y a Estamos de todo acuerdo. esto, ¿qué tal se come la pata de cochino? ¿Está caro o no está caro? Están mejor los tacos al La pastor. pata, bueno, la está- pata de cochino en está París overrated. es como ir a comer una torta al centro de la Ciudad de Sí. México. Ya está. Exacto, Sí. o sea, Ya ni está. siquiera- Sí, no, ni no, siquiera allá es ni tanto siquiera lo es que tan se caro. paga. No, a ver, lo que pasa es que el nuestro, el que está aquí en la Ciudad de México, Es carísimo. Es carísimo de París. Sí. pues es muy carísimo y está en un hotel pues de mucho prestigio y se vende como un hotel nice. Sí. ¿Te acuerdas, Ana, cuando recién habíamos fundado aquí Récord y que Sí, tú claro. vas a los Juegos Olímpicos? ¿Te acuerdas de esos tacos al pastor en la Cuando selección llegó, de Récord? sí. Sí. ¿Todavía te acuerdas de esa, Sí, de esa claro. noche? En la Sí, sí, sí. terracita de récord, ¿Se acuerdan? ahí Sí. se comió Echaste unos unos tacos. Pues recién que llegara de los Juegos Olímpicos, vino Ana, Trajeron le un preguntaron, ¿no? trompo y- ¿Qué se te antoja? ¿Qué extrañas? ¿Con qué quieres que te Tacos recibamos de después de esa pastor. medalla? Tacos Dijo, al- unos tacos al pastor. Sí, cómo no. concedido. Un trompo, Sí, te exacto. acuerdas. Por eso, por esa relación añeja, aquí se le quiere, yo a título personal, no hablo por nadie más, y se le reconoce y se le conoce, ¿sí? Por eso no nos vamos con todas estas versiones que van y vienen y tal, en fin. Se ahí le, está su respeta, trabajo. se le respeta mucho, ella lo sabe, y yo te agradezco, Ana, que seas muy claridosa, ¿no? Porque eso al final no lo tienen todos los que ocupan un cargo público, ¿no? Tú sí, estás aquí sentada y eres claridosa, se te hicieron algunas preguntas que a lo mejor no te encantaron, pero las respondiste No, pero todas a ver, muy bien. Y que es difícil quedar bien con todo mundo. Tenemos hay que dar las respuestas y tenemos que asumir que es la posición. Exacto. Pero también creo que la demagogia no abona en esto. Recuerdo, todavía estaba Rommel Pacheco activo y decía, es que antes no ocupaba ni tocar la puerta para entrar a esta oficina. Dije, al momento, la amistad es de la puerta para allá. Yo Claro. aquí tengo una responsabilidad Sí. y no puedo darte las canonjías que te daban antes, desconozco el motivo, pero creo que tenemos que respetarnos. Y es lo que les he dicho a todos los atletas, claro. Romen, el azul, el verde, el guinda, Sí, sí, sí. ¿cuál de los rojos? El que viene, de hecho. Que es candidato. Sí, Es el que viene, de Pero hecho. bueno, sí, no, candidatos Rommel, Pacheco, entrevista a modo. Carlos de Cumberry, mándanos tus preguntas. Sí, mándanos. No, aquí espérame, la con todo alcanzamos a hacer. respeto para Exacto. Carlos, Escuchaste sí puede decir eso, entrevista, y Ana lo sabe. Pero bueno, en fin. Las Carlos, preguntas que se le hizo no sobre escuchó la la Atacar sabiduría. aquí a un invitado, a nadie, No, no, a no. nadie. Pues, es más, si nos traen al Mayo no lo vamos a atacar. Estás hablando. Le vamos a preguntar, eso sí. Pero, ¿qué está diciendo? Candidatos. Rommel, Pacheco, Moy Muñoz, No, Dios bueno, mío. Dios de mi vida. Y Santa hay madre. un hijo de un político, se me está ¿Torruco? yendo. Torruco. Torruco, de Miguel así es. Torruco. Miguel Torruco, Miguel que Torruco. está también como Sí. candidato. No, por favor. Unos Que se desde le- el se le da conocimiento deportivo profesional o amateur, que ya Quédate, no existe Ana, lo ¿no? Es amateur. como cosita tuya. Gracias, Sí, pero quédate. no es una decisión que está en mis manos. Estaré dispuesto, si eso Bueno, fuera. pero pues ahí Gracias. está. Y pronto Sí. se sabe. ¿Cómo cuándo se sabrá? ¿Quién No, quedará? no sé. Ni idea. ¿Ya tienes un adelanto? No, pero a ver, no debe tardar mucho. Sí, el próximo mes ya entran en función. Máximo. Sí. Máximo. Pues sí, ya en septiembre Un empieza. par de semanas, yo creo que ya está esa decisión, ¿no? Sí, que la doctora se preocupe por el deporte, Ya caramba, ves, es una la decisión decisión importante. está Fue lo que tomada, dijo nada ayer, más vea es si te dormiste, anunciarlo, ¿no? Alex. Ah, me dormí porque es Beat. Hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. Ya No, está. no especulemos. Hay Gracias, que Ana. esperar. Al contrario, Es tu ustedes casa. siempre. Gracias, Ana. Un Gracias, gusto. Ana. Bueno, Un gusto, cortecito. gracias. Regresamos todavía.